Esta es la clase de instrumentación quirúrgica dedicada a la introducción de la bacteriología. ¿Cuáles son los objetivos de este seminario? Bueno, adquirir conceptos generales acerca de la biología celular bacteriana, analizar la composición de cada estructura de las bacterias, relacionar estas estructuras con la función principal bacteriana y relacionar la estructura y la fisiología bacteriana con los diagnósticos y las infecciones bacterianas. Las bacterias son organismos unicelulares y su nombre proviene del griego bacteria, es bastón o vara pequeña. Pueden definirse como organismos unicelulares que poseen vida libre y que se reproducen por fisión binaria. Las bacterias contienen toda la información genética, sistemas productores de energía y biosintéticos necesarios para el crecimiento y la reproducción, aunque existen excepciones que son bacterias que no se ajustan a esta definición, como por ejemplo las bacterias de los géneros Clamidia y Rickettsia, que no tienen vida libre y necesitan parasitar una célula eucariota para subsistir. Las bacterias están presentes en casi todos los ambientes imaginables, en el aire, en el suelo, en el agua y en el hielo y en las fuentes termales, incluso en grietas hidrotermales de profundidades marinas. También se encuentran en los alimentos o como simbiontes en plantas y animales, incluyendo, por supuesto, al ser humano. ¿Cuánto mide una bacteria? Bueno, la mayoría de las bacterias esféricas tienen un diámetro entre 0,2 y 2 micrómetros y la mayoría de las bacterias alargadas tienen un ancho de 0,2 a 2 micrómetros por 1 a 10 micrómetros de largo. En esta diapositiva vemos cocos gram positivos. ¿Cuál es la forma o la morfología de las bacterias? La microscopía óptica permite reconocer bacterias de distintas formas, esféricas, llamadas cocos, cilíndricas o en forma de bastones, llamadas bacilos, y espiraladas. Los bacilos de corto tamaño también se denominan cocobacilos. Los bacilos cortos y curvos reciben el nombre de vibrio, como los de las especies vibrio o bacteroides. Las bacterias espiraladas se denominan espirilos cuando son rígidas y espiroquetas si son flexibles y ondulantes. ¿Cómo se agrupan las bacterias? Algunos géneros bacterianos se agrupan de una manera característica. Esta agrupación se debe a la tendencia de las células hijas a permanecer parcialmente adheridas después de la división celular. Estructura de las bacterias. Estas son algunas estructuras que pueden poseer las bacterias. Aclaremos que no todas las bacterias tienen todas las estructuras. O sea, no todas las bacterias tienen sí o sí que tener flagelo o cápsula, pero las principales características de la estructura bacteriana es que carecen de una estructura nuclear definida y su genoma está constituido por un solo cromosoma que consta de una molécula de ácido desoxirribonucleico única y es bicatenaria. Y están desprovistas de una membrana nuclear envolvente, o sea, no tienen un núcleo verdadero. Es frecuente la aparición de una o varias moléculas de ADN mucho menores que en el cromosoma y son independientes del mismo. Estos se llaman plásmidos o transposones. El citoplasma de las bacterias es muy rico en ribosoma, que son de mayor tamaño que los de las células eucariotas, y es muy pobre en organela, o sea, carece de mitocondrias, de lisosomas, de aparato de Golgi. Las envolturas bacterianas son muy importantes y complejas. La mayoría de las bacterias poseen una pared que les confiere su tamaño y su forma característica, y en cuya composición hay que destacar la presencia de ácido murámico, que es un elemento exclusivo de las procariotas. Por debajo de esta envoltura aparece la membrana citoplasmática, que es muy similar a la de las células eucariotas.
Y en el grupo de bacterias llamadas gram negativas, por fuera de la capa de peptidoglicano de la pared, se encuentra una membrana que se llama membrana externa. Según las características de sus paredes, con la tinción de Gram se pueden definir dos grandes grupos bacterianos. La pared bacteriana posee dos componentes fundamentales, que son el peptidoglicano y los ácidos teicoicos. También posee otros carbohidratos y proteínas que varían de acuerdo con la especie. Los ácidos teicoicos constituyen los mayores determinantes antigénicos que definen la individualidad inmunológica de estas bacterias, algunos de los cuales se enlazan con glicolípidos de la membrana citoplásmica para formar ácido lipoteicoico, que son los responsables de enlazar al peptidoglicano a la membrana citoplasmática. El peptidoglicano y el ácido teicoico activan el complemento y gatillan la liberación de citoquinas proinflamatorias, desencadenando esa respuesta. El espacio periplásmico o periplasma es un compartimiento con estructura de gel que se encuentra entre la membrana externa y la membrana citoplásmica. Y está constituido principalmente por proteínas, oligosacáridos, sales y peptidoglicano. Muchas reacciones metabólicas ocurren en este espacio periplásmico. Además, varios factores de virulencia lítico se encuentran en este espacio. La complejidad estructural de las bacterias está dada por sus estructuras. De adentro hacia afuera, una bacteria está limitada por la membrana citoplasmática, el periplasma, que es solo presente en las bacterias gram negativas, la pared celular, la membrana externa, también solo presente en las gram negativas, y algunos microorganismos poseen una cápsula y otros poseen una matriz exopolisacarídica. Entonces, como podemos ver, existen marcadas diferencias entre lo que son las estructuras de las envolturas de la pared gram positiva y gram negativa. Las envolturas bacterianas, específicamente la pared, puede tomar en casi todas las bacterias, en la gran mayoría de ellas, aunque no todas, lo que se conoce como tinción de Gram. Brevemente, esta tinción se trata de una tinción diferencial que se utiliza para determinar diferencias entre células o partes de las células bacterianas. En base a su reacción con el colorante de Gram, las bacterias se dividen en Gram positivas, las cuales se van a visualizar violeta porque su pared gruesa retiene el colorante cristal violeta, y las gram negativas, que se van a observar rosadas porque su pared es fina y no retiene el colorante primario, que es el cristal violeta. Y al ser decolorados, después toman el colorante de contraste, que es un colorante rosa o fucsia, llamado safranina. Así es como se observan al microscopio óptico las bacterias teñidas por su coloración de Gram. Aquellas violetas son Gram positivas y las rosa o fucsia son Gram negativas. Otras estructuras que cumplen un rol en la patogénesis bacteriana son estas que figuran en la diapositiva. Estas estructuras cumplen un rol importante, sí, como digo, en la patogénesis, y entre ellas encontramos a las cápsulas, flagelos, endoflagelos, fimbrias, pilisexual, que es el que permite el contacto entre dos bacterias para luego conjugarse, las esporas. Por ejemplo, la cápsula le confiere resistencia a la fagocitosis, también les permite adherirse a epitelios y protege a las bacterias contra la desecación. El flagelo le da movimiento a la bacteria y el pilisexual, repito, genera el acercamiento entre dos bacterias para que haya un intercambio de material genético entre ellas. Pero, repito, no todas estas estructuras están presentes en todas las bacterias. ¿Cómo se dividen las bacterias? El proceso se llama fisión binaria
y de acá surge un concepto que es el tiempo medio de generación. Bueno, las bacterias se dividen por un proceso asexual llamado fisión binaria. En una primera etapa, la bacteria se elonga y el cromosoma se replica. Luego las dos moléculas de ADN unidas a la membrana son separadas por el crecimiento de la membrana que se invagina para formar un septo. Y finalmente se separa y da lugar a dos células hijas genéticamente idénticas. En este tipo de replicación, las bacterias maduran, se dividen y son jóvenes nuevamente. Este mecanismo de duplicación permite que una determinada población bacteriana pueda incrementar su tamaño en poco tiempo. El tiempo que tardan las bacterias o una población bacteriana en duplicarse se llama tiempo medio de generación. Este tiempo puede ser corto, como de 20 minutos, en el caso de las bacterias, como se nombran los ejemplos de Salmonella o Escherichia coli, y de otros bacilos gram negativos, o puede ser largo, como es el caso de Mycobacterium tuberculosis, que es de 15 horas aproximadamente. Los tiempos de generación medios pueden relacionarse con el tiempo que tardan en aparecer los síntomas desde el momento en que un individuo se infecta. Por lo general, las bacterias que tienen un tiempo medio de generación corto, sus síntomas aparecen dentro de un periodo menor al de aquellas bacterias que tienen un tiempo de generación largo, medio. Los periodos de incubación dependen además de otros factores de la bacteria y del hospedador, así que esto es simplemente algo general, no es una regla absoluta. Además, es importante recalcar que el tiempo medio de generación va a determinar el tiempo necesario para obtener un diagnóstico microbiológico de certeza. Con respecto al crecimiento bacteriano, ¿cómo puede medirse? Si crecemos las bacterias en un tubo en el laboratorio, durante la fase logarítmica, el medio comienza a verse turbio, producto del desarrollo bacteriano. Esta turbidez puede medirse en un espectrofotómetro como medida de crecimiento bacteriano. Ahora, si deseamos cuantificar la cantidad de bacterias presentes en un determinado momento, es posible tomar una alícuota de este frasco de cultivo líquido y sembrarla en diluciones en placas, en un medio sólido, que es la placa que se muestra abajo a la derecha. Luego de colocadas en cada placa, cada bacteria sufre múltiples ciclos de división por fisión binaria y formará una colonia visible microscópicamente. Es por esto que cada bacteria se la denomina una unidad formadora de colonia. Cada puntito de esos que vemos es una unidad formadora de colonia. Luego de aproximadamente 24 horas de cultivo en las condiciones apropiadas, el número de colonias indicará el número de bacterias presente en la suspensión original, en la suspensión o en el medio de cultivo de donde yo saqué y sembré en la placa. Generalmente la turbidez de un cultivo comienza a ser visible cuando la densidad bacteriana supera los 10 a las 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. En esta diapositiva vamos a explicar que las diferentes bacterias poseen diferentes requerimientos de, entre otras cosas, oxígeno. Entonces, hablando del ejemplo del requerimiento de oxígeno, puede haber diferentes bacterias que son las bacterias aerobias estrictas, el caso del A, requieren oxígeno como aceptor final de electrones para generar energía, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis o Pseudomonas aeruginosa. Estas son aerobias estrictas, sí o sí necesitan oxígeno para vivir. Las anaerobias estrictas u obligadas no pueden utilizar el oxígeno y mueren en su presencia. Carecen de catalasa y de superóxido dismutasa, por lo cual no pueden degradar especies tóxicas que están derivadas de la utilización del oxígeno.
como el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido. Por ejemplo, son bacterias anaerobias estrictas, las bacterias del género Bacteroides, que se encuentran como flora normal del intestino. También las especies de Clostridium que causan tétano, Clostridium tetani, o los que causan gangrena gaseosa, Clostridium perfringens. Estos se multiplican en el tejido muerto de las heridas donde no hay presencia de oxígeno y producen las toxinas que causan daño al hospedador. Clostridium botulinum también se multiplica en el ambiente libre de oxígeno y genera que se generen los alimentos envasados al vacío y produce esta toxina. Ahora, en el caso del tubo C, acá tenemos los anaerobios facultativos, es decir, que crecen tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Pueden hacer respiración aerobia cuando están en presencia de oxígeno y fermentación o respiración anaerobia si no hay oxígeno, aunque crecen mejor en presencia de oxígeno. Dentro de estos patógenos humanos, algunos ejemplos son Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, que causan una gran variedad de patologías en el hombre. En el tubo D tenemos representados las bacterias microaerofílicas, que son las que requieren bajas concentraciones de oxígeno, porque tienen bajos niveles de las enzimas catalasa y superóxido dismutasa. Estas hacen respiración aerobia. En el hombre pueden causar infecciones en la cavidad oral, donde la flora aerobia residente se consume el oxígeno y crea un ambiente de microaerofilia, y también ocurren en el tracto gastrointestinal, que constituye en sí mismo un ambiente microaerofílico. Y acá puede vivir la bacteria Helicobacter pylori, por ejemplo. En el tubo E tenemos representadas las anaerobias aerotolerantes, ¿sí? Que son bacterias aerotolerantes que crecen en presencia o en ausencia del oxígeno. Lo pueden tolerar porque poseen superóxido de dismutasa, pero no lo utilizan como un aceptor final de electrones. Finalmente, algunas bacterias son llamadas cádmicas porque requieren una atmósfera con baja tensión de oxígeno, pero rica en dióxido de carbono. Otros factores que afectan el crecimiento bacteriano son, por ejemplo, los químicos. Los factores químicos que afectan el crecimiento bacteriano incluyen las fuentes de carbono, de azufre, de nitrógeno y de oxígeno. Además del agua, uno de los requerimientos más importantes para el crecimiento microbiano es el carbono, que constituye la mitad del peso seco de una célula bacteriana. La síntesis de proteínas, por ejemplo, requiere cantidades considerables de nitrógeno y de azufre, y la síntesis de ADN y de ARN requiere nitrógeno y fósforo, al igual que la síntesis de ATP. Las esporas bacterianas son cápsulas producidas por una bacteria. En dichas cápsulas se concentra el citoplasma y el contenido genético de una célula, los cuales quedan envueltos en una serie de capas protectoras. Estas son sumamente resistentes a las condiciones externas desfavorables, como las altas o las bajas temperaturas, las sequías, la radiación, entre otras cosas. También son resistentes a los químicos creados por los humanos, como son los antibióticos y los desinfectantes. Sumado a esto, las esporas pueden mantenerse en un estado inactivo por muchos años, décadas o incluso más. Una vez que las esporas detectan mejoras en las condiciones ambientales, estas esporas se romperán y van a liberar su contenido. Por este motivo, desempeñan un rol importante en la supervivencia de la bacteria, ya que el hecho de que las esporas puedan sobrevivir en tales condiciones hace que sean casi imposibles de eliminarlas. Un ejemplo de adaptación frente a las condiciones adversas del medio ambiente, como dijimos antes, es la formación de esporas. Algunas bacterias gram positivas pertenecientes a los géneros Bacillus y Clostridium
producen estructuras altamente resistentes en respuesta a la falta de nutrientes, como el carbono o el nitrógeno. Las esporas constituyen un estadio durmiente capaz de transformarse en formas vegetativas al cambiar las condiciones del ambiente, para luego poder germinar y convertirse en una célula idéntica a la que la originó. Esta próxima parte del seminario va a estar dedicada a una primera aproximación al diagnóstico de las infecciones bacterianas. Todo lo que vimos hasta ahora fueron generalidades de la bacteria, pero ahora vamos a pasar a una parte de diagnóstico de infecciones bacterianas. Las infecciones pueden ocurrir en los diversos sistemas del cuerpo. Puede haber infecciones respiratorias, infecciones de vías urinarias, de partes blandas y de piel, por ejemplo, y del resto que figuran en la diapositiva. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico microbiológico? Teniendo en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, el diagnóstico presuntivo. Este es el que surge de todos los síntomas mencionados y de las condiciones personales del enfermo. Los factores determinan cualitativa y cuantitativamente el cuadro clínico, de manera que este puede ser diferente aun cuando la entidad patógena sea la misma para diferentes personas. A esto se refiere la máxima o lo que se conoce como no hay enfermedades sino enfermos. Con un diagnóstico presuntivo se puede comenzar el tratamiento si así lo ameritara el caso, mientras estamos a la espera del diagnóstico de certeza. Los síntomas a tener en cuenta son las experiencias subjetivas negativas físicas que refiere el paciente. Es aquello que cuenta el paciente, lo que siente. Son recogidas por el médico en lo que se llama anamnesis, que son las preguntas que el médico le realiza. Esta anamnesis durante la entrevista clínica debe ser con lenguaje médico, es decir, debe ser comprensible para todos los médicos. Por ejemplo, los pacientes a la sensación de falta de aire o a la percepción incómoda o desagradable de la respiración, que se llama disnea, lo pueden llamar ahogo, angustia, fatiga o cansancio fácil. Sin embargo, hay un nombre para eso que se conoce como disnea. En cuanto a los signos que presenta el paciente, los signos son los hallazgos objetivos que detecta el médico o la persona que lo está revisando al paciente. Por ejemplo, taquipnea se le llama a más de 30 respiraciones por minuto, ¿sí? El diagnóstico de certeza es el diagnóstico que es confirmado a través de la interpretación y el análisis de métodos complementarios, como por ejemplo procedimientos de laboratorio. Este es el que nos permite reafirmar el tratamiento o mejorarlo en el caso de que el mismo no estuviera haciendo efecto. Con respecto al diagnóstico microbiológico, el diagnóstico de las enfermedades infecciosas es un trabajo en equipo entre el médico, que establece su diagnóstico presuntivo sobre la base del cuadro clínico, y el especialista en microbiología, que dependiendo del diagnóstico presuntivo, debe indicar cómo tomar y transportar la muestra clínica, así como también orientar la metodología específica en el diagnóstico a seguir. Puede definirse como el conjunto de procedimientos y técnicas complementarias empleadas para establecer la etiología del agente responsable de una enfermedad infecciosa. Las diferentes etapas del diagnóstico microbiológico incluyen la elección y la toma de muestra, su transporte y conservación,
el procesamiento que permita la identificación del patógeno. Y luego, el diagnóstico bacteriológico incluye el estudio del patrón de sensibilidad antibiótica, o sea, el antibiograma. Los métodos de diagnóstico microbiológico pueden ser directos o indirectos. El diagnóstico microbiológico directo implica la demostración del agente infeccioso, sus metabolitos o componentes antigénicos en los fluidos orgánicos. En cambio, el diagnóstico indirecto implica la demostración de la huella que el agente infeccioso ha dejado por su contacto con el sistema inmune. La muestra más frecuente en este caso es la muestra de sangre para evaluar la presencia de anticuerpos específicos, por lo que frecuentemente se lo denomina diagnóstico serológico. Las muestras para el diagnóstico directo pueden ser estériles o no. Las obtenidas mediante el hisopado, que pueden ser por un hisopado respiratorio o genital o por emisión espontánea de orina, de materia fecal, de esputo, contienen microorganismos de la microbiota normal. Por el contrario, las muestras tomadas por punción, como ser de sangre o de líquido cefalorraquídeo, son estériles. Esta característica de las muestras condiciona su transporte, la conservación y el procesamiento, como también la interpretación de los resultados. Por ejemplo, para las muestras no estériles se conservarán de forma que minimice el desarrollo de la microbiota acompañante o se utilizarán procedimientos que disminuyan la carga de la microbiota acompañante a fin de facilitar el aislamiento del patógeno. Las muestras respiratorias que se pueden tomar son muchas, como por ejemplo el hisopado de fauces, el aspirado nasofaringio o el esputo. Pero vamos a ver las que se llevan a cabo en el quirófano. El BAL, que es el lavado broncoalveolar, es una técnica que consiste en la instilación de suero salino en bolos en cantidades de 50 o de entre 20 o 50 mililitros hasta el volumen total deseado de instilación a través del canal interno de un broncofibroscopio, tras encajarlo en el bronquio elegido. Después de cada instilación se aspira con la misma jeringa con presión adecuada para no colapsar las paredes bronquiales. Entre las indicaciones del BAL, una de las más frecuentes es el diagnóstico de las infecciones broncopulmonares. Es la técnica de elección en el diagnóstico de infecciones oportunistas del enfermo inmunodeprimido. La técnica de cepillado broncoalveolar en vez de lavado broncoalveolar es similar, pero llega al lugar de la toma de muestra un cepillo donde se desenvaina y se raspa delicadamente para tomar la muestra, en vez de hacer lavado con solución fisiológica. El cepillo se recoge en un frasco conteniendo una solución fisiológica estéril. En el caso del lavado broncoalveolar, también la muestra se recoge en tubos estériles. Ambas técnicas se realizan con el paciente anestesiado, en condiciones de quirófano y con guía endoscópica. Con respecto a muestras de vías urinarias, aquellas pueden ser orina de micción espontánea o al acecho, que es para pacientes de corta edad, o punción de sonda vesical, según el caso. También existe la técnica de punción suprapúbica, que esta es una técnica muy usada y aceptada para la obtención de muestras de orina estéril en lactantes con sospecha de infección urinaria.
El control ecográfico permite mejorar el rendimiento. Estas técnicas también se realizan con el paciente anestesiado y en condiciones de quirófano. La muestra se recoge en frasco estéril y se transporta siempre refrigerada. Lo mismo sucede para la extracción de cálculos renales para su estudio en el laboratorio. Los cálculos son removidos y son recogidos en frascos estériles. En el caso de muestras provenientes del sistema nervioso central, para recoger líquido cefalorraquídeo se usa la punción lumbar y para tener muestras de tejido cerebral se procede a tomar una biopsia. La punción lumbar se realiza en la parte baja de la espalda, en la región lumbar. Durante una punción lumbar se introduce una aguja entre dos huesos lumbares o vértebras para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal para protegerlo de las lesiones. Se realiza una punción lumbar para permitir el diagnóstico con facilidad de infecciones graves, tales como la meningitis u otros trastornos del sistema nervioso central, o tipos de cáncer en el cerebro o en la médula espinal. En ocasiones, los médicos utilizan la punción lumbar para inyectar medicamentos anestésicos o medicamentos quimioterápicos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué se realiza la punción lumbar? Se puede realizar para obtener líquido cefalorraquídeo para el análisis de laboratorio, para medir la presión del líquido cefalorraquídeo o para inyectar anestesias raquídeas o medicamentos, como dijimos antes. El líquido cefalorraquídeo se recoge en tubos estériles y se transporta siempre sin refrigerar. En el caso de los abscesos, que son infecciones del sistema nervioso central, se toman muestras del cerebro o del sistema nervioso central mediante una biopsia. Las muestras se recogen en frascos estériles y se transportan en solución fisiológica y en medio para anaerobios. Para tomar muestras de piel y de partes blandas se pueden hacer maniobras de punción y aspiración o biopsias. Estas son técnicas que se realizan en general con el paciente anestesiado y en condiciones de quirófano. La punción y aspiración de heridas se recoge en tubos estériles, se toma desde una zona de la lesión que esté sana. Las muestras también son transportadas, las muestras de partes blandas también son transportadas en solución fisiológica y en medio de crecimiento apto para bacterias anaerobias. Para transportar las muestras, todas las que estuvimos hablando hasta ahora, pueden ser colocadas en frascos, como es el frasco estéril más común que se usa para las orinas o también para la biopsia, o en tubos, los tubos estériles que son mejores para transportar líquidos de punción o de lavado. ¿Cómo procesamos las muestras? Una vez en el laboratorio microbiológico, las muestras remitidas se utilizan para diversos estudios, según el caso específico. En líneas generales, el procesamiento de las muestras para el diagnóstico bacteriológico directo incluye el examen microscópico, cultivos para aislamiento del patógeno, detección de antígenos específicos y de antígenos que permitan la identificación del mismo. Y por último, el antibiograma que muestre el patrón de sensibilidad a antibióticos. El análisis microscópico de la muestra sin teñir, o sea, fresco, permite, por ejemplo, evidenciar una respuesta inflamatoria al patógeno, por ejemplo, la presencia de leucocitos en la orina, mientras que las diferentes técnicas de tinción, como la tinción de Gram
o la tinción de Sil-Nielsen, si sospechamos de Mycobacterium, contribuyen a la identificación del patógeno. Acá vemos bacterias teñidas por coloración de Gram vistas al microscopio óptico. Además de ver la tinción de Gram, se observan las formas y las agrupaciones que tienen entre sí estas bacterias. Los medios de cultivo en donde vamos a sembrar en el laboratorio las muestras que recién se extrajeron. Bueno, los medios de cultivo pueden contener sustancias que inhiben algunas especies y que permiten el crecimiento de las especies de interés. Esos medios son llamados medios selectivos porque seleccionan las especies de interés que yo tengo o de las que estoy teniendo una sospecha, un diagnóstico presuntivo. Mientras que en otros son conocidos como medios diferenciales y estos contienen sustancias que permiten diferenciar un microorganismo de otro, de una mezcla de otros, si vinieran en esa muestra. Como dijimos anteriormente, el diagnóstico microbiológico directo implica la demostración del agente infeccioso, implica la demostración de sus metabolitos o de componentes antigénicos en los fluidos orgánicos. El diagnóstico microbiológico incluye la elección de la muestra, su transporte, conservación y procesamiento que permita llegar a la identificación del patógeno. En esta diapositiva se ejemplifica el método directo de PCR, que del inglés viene Polymerase Chain Reaction, que en español se llama reacción en cadena de polimerasa. Esta es una técnica usada para hacer investigación científica sobre ADN y además para hacer diagnóstico. De entre otras cosas, identifica virus o bacterias causantes de una enfermedad. Una prueba de sensibilidad o susceptibilidad a los antibióticos se hace para ayudar a elegir el antibiótico, que será el más eficaz contra los tipos específicos de bacterias u hongos que infectan a un individuo. En este caso se colocan discos con distintos antibióticos sobre la superficie de la placa de agar sembrada con bacterias. O sea, ya tengo la placa sembrada con bacterias que están aisladas de la muestra que yo remití al laboratorio. Esa muestra se sembró sobre una placa. Luego coloco los discos que tienen los diferentes antibióticos y ese antibiótico se difunde en la superficie de la placa gracias a la humedad del agar que tiene la placa y cuando se difunde inhibe el crecimiento bacteriano que ya estaba sembrado en esa placa. Este halo o circunferencia de inhibición de crecimiento debe medirse con una regla y compararse con tablas establecidas que indican el grado de sensibilidad antibiótica. De esta manera, comparando con esa tabla, se puede decir si el patógeno que está sembrado es sensible, resistente o no al antibiótico que estaba cargado en ese disco que yo sembré sobre la placa. Bueno, esto sería todo por ahora. Cualquier duda, dejamos el mail para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y nos vamos manteniendo en contacto. Muchas gracias.